Rafael Enrique Meneses, que va a leer una comunicación titulada Un mar de aromas y sabores, la gastronomía campechana patrimonio. Cuando tú me digas. Un segundo, estoy teniendo otro problema, perdonadme. Ok. Creo ya puedo iniciar, ¿verdad? Sí, sí, ya puedes, Rafael. Ok, estaba esperando que me dijeras. Bien, muchas gracias. La presentación de Un mar de aromas y sabores, la gastronomía campechana patrimonio, consiste en la presentación de todos los requerimientos que se reunieron para que la gastronomía del Estado fuera nombrada patrimonio, partiendo de diferentes puntos, tanto legales como antropológicos e históricos. Precisamente debido a que la gastronomía mexicana fue nombrada patrimonio, se nos solicitó a nosotros como universidad en la que laboro, Instituto Campechano, que se elaborara primeramente un expediente en el que se pudiese nombrar la cocina campechana también con este grado, algo que pues no era posible, ¿no? Entonces se comentó a nuestro rector y al gobernador que lo que teníamos que hacer precisamente era elevar la gastronomía estatal como parte del listado de los patrimonios que tiene Campeche, debido a que Campeche también es ciudad patrimonio, el centro histórico, así como también contamos con Calakmul como una zona arqueológica, como parte de la biosfera también, patrimonio de la humanidad. Y entonces empezamos a elaborar una serie de expedientes históricos y de cuestiones de inventarios para poder sustentar dicho nombramiento, también basándonos en los artículos de la Constitución, que vamos a ver más adelante, hasta lograr presentar la solicitud al gobernador y lo que logró, obviamente, que el Congreso Estatal pudiera denominar la gastronomía pues patrimonio del Estado. ¿Qué fue lo que hizo que la cocina fuera patrimonio? Obviamente el conjunto de modos y prácticas de cocinar que involucra la culinaria nacional, así como nuestra culinaria estatal, basándonos en los siguientes temas. Las cocineras tradicionales, que aunque estas son en general temas de las cocineras de diferentes partes de México, aterrizamos con las cocineras tradicionales de Campeche y de la península de Yucatán, porque en conjunto tenemos la misma cultura maya, y entonces basamos gran parte de nuestros inventarios de la cocina de Campeche están en este tópico de la cocina tradicional maya, obviamente adaptada a lo que sería el mestizaje y con las técnicas
usos y costumbres y platillos más representativos de nuestra región, porque aunque pueden ser los mismos que compartimos con toda la península, por cuestiones de festividades, por cuestiones de usanza, van cambiando, ¿no? Y ahí tenemos un ejemplo de las cocineras de Michoacán, las cocineras de Veracruz, y al final tenemos el ejemplo de las cocineras tradicionales de Campeche, elaborando en este caso un pibipollo, que es uno de los platillos más importantes para nuestra cocina, específicamente para la festividad del Janicol, que está por venir en el mes de noviembre, que es el Día de Muertos. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue justificar precisamente ante el Congreso del Estado y presentarle un proyecto de nombramiento, de solicitud para el nombramiento al gobernador, donde se estableciera los productos comestibles de cada región del Estado. Dividimos el Estado en regiones culinarias porque no se come lo mismo en el norte que en el sur del Estado, aun siendo el mismo Campeche. Los momentos históricos de conformación política han sido diferentes y podemos encontrar personas que no son oriundos 100% de Campeche, sino que han venido de otros estados, del centro o incluso del norte del país, y ahí en este punto la gastronomía es totalmente diferente, ¿no? Nos basamos en este tópico de la gastronomía como parte de los ciclos de vida, de los usos y costumbres ligados a la religión y a los ritos. Gran parte de la cocina tradicional de Campeche, en especial de la cocina del Camino Real, está basada y sustentada en los ciclos de vida anuales que la cultura maya sigue todavía a pesar del tiempo, ¿no? Que para nosotros es el conjunto de las representaciones de su cosmogonía, de su cosmovisión, y que esto está interpretado de manera viva en la forma desde que se siembra la semilla, la forma en que se recolecta, la forma en que se prepara y obviamente la manera en la que finalmente se empieza a transformar un producto básico como el maíz, pudiéramos mencionar, o la calabaza, hasta llegar a nuestras mesas como un platillo más elaborado en forma de un tamal o en forma de un guiso, con todo el conjunto de las representaciones, las visiones y con toda esta cosmovisión y este misticismo incluso que puede tener dentro de nuestra cultura y de nuestra identidad como campechanos, ¿no? Obviamente también ligado a los usos y costumbres, a las maneras, a las creencias, a las ideas y también a las formas de pensamiento que las comunidades de Campeche tienen en las diferentes regiones, ¿no? Ligados a la religión, nos guste o no, cualquier tipo de filosofía religiosa, no solamente la católica, que es en gran parte la que está en este sincretismo, pero bueno, nos damos cuenta y sabemos que toda festividad que nosotros llevemos a un grado de ciclo de vida anual, pues estará ligada a una actividad, a un alimento. Entonces, hemos ido definiendo estos alimentos. Los ritos y rituales ligados más bien a esta parte de las creencias, del papel que debe de jugar la mujer, en qué momento puede entrar la mujer o qué figura tiene la mujer al momento de la cocina, qué es lo que le corresponde al varón, qué puede hacer el varón, qué no puede hacer el varón o qué está permitido de acuerdo a los roles, ¿no? De tal forma podemos encontrar, por ejemplo, creencias en los que, sobre todo para la elaboración del pi, que es la técnica más usada para cocinar algunos platillos de manera cotidiana y de manera ritualista. Por ejemplo, el varón es el que está encargado de hacer la apertura del hueco en la tierra, pero la mujer no lo tiene permitido, y si la mujer está encinta o está en su periodo, tampoco puede participar en estas actividades o en estas labores, porque bueno, hay la creencia de que los aires o las energías no son propicias, y entonces los guisos, en este caso casi siempre tamales o en su mayoría tamales, no se cocerían. Entonces ahí hicimos todo un listado de estas creencias y de estas ideologías que tienen las comunidades, ¿no? Y que también son parte del Campeche central, de la cabecera municipal, que aunque es como la ciudad un poquito más actualizada, por así decirlo, también tiene muy arraigada estas creencias en las maneras y formas de consumir los alimentos. Obviamente nuestra gastronomía es patrimonio porque está ligada a la cultura mesoamericana maya. No hay casi ninguno de los platillos de cocina tradicional que no esté ligada a alguno de los productos de la milpa. Ahí tendríamos que hablar de los mitos de la creación del hombre, de la cosmovisión de la cultura maya relacionados con la creación del hombre, del maíz, y obviamente cómo se traspola esto a la representación moderna y contemporánea de un platillo, ¿no? Hablaríamos
por ejemplo, lo que simboliza un tamal, que simboliza el pibipollo en algún punto, en el momento religioso de la tradición, representa el cuerpo del ser humano que está por entrar a la cuestión de ser enterrado, a la cuestión de la tumba, para renacer o volver a regresar en un estado de conciencia más elevado, ¿no? De acuerdo a la tradición y a la cosmovisión de los mayas. ¿Qué sentido tenía este nombramiento? Pues bien, era proponer al gobierno de Campeche reconocer la gastronomía como parte del patrimonio a través de la presentación de información bibliográfica y de campo que lo justificara, logrando un alto sentido de identidad y cultura en los campechanos. Y esto obviamente unirlo a los expedientes que se envían a la UNESCO, en este caso a través del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. ¿Qué hicimos? Determinar el origen de los platillos más importantes o más representativos o aquellos que la comunidad en general, independientemente de las zonas o de las regiones, entendiera o reconociera como los más importantes o los que más se consumen, no importando de la época o no importando incluso la misma ubicación de generación, es decir, no importando que no fueran 100% campechanos, sino que si fueron michoacanos o si fueron guerrerenses o si fueron taumalipecos que ya tienen más de 40 años viviendo en Campeche, ellos lo identificaran dentro de su municipio como un platillo representativo, ¿no? E incluirlo dentro de nuestro listado, no como un producto de origen netamente, pero sí como un producto que se está consumiendo y que además dentro de este consumo está adaptándose, ¿no? Porque podemos encontrar diferentes aportaciones ya de la cocina campechana hacia la cocina de estos estados de más reciente estancia en el estado y bueno, cómo se ha ido aculturizando un platillo, ¿no? Pudiéramos hablar, por ejemplo, que podemos encontrar en Campeche, en estos municipios de Candelaria, Palizada, inclusive Escárcega, podemos encontrar michotes con el agregado de achiote, o podemos encontrar carnitas ya con un agregado de achiote, o podemos encontrar cómo se están llevando o están migrando nuestros productos básicos a estos estados, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, en Guanajuato, ya está el uso y el consumo de la chaya, que es nuestro quelite más consumido en la península y que más nos representa. Y entonces estamos haciendo ese estudio, ¿no? Y como parte de esto, pues la identidad que tiene nuestra cocina para no solo estar en Campeche, sino comenzar a salir a otras regiones, incluso a otros países. Distinguir las zonas gastronómicas, como ya las mencionamos, y aquí partimos en este esquema de lo que fue una primera clasificación de las influencias de la cocina campechana, obviamente la cocina maya, tenemos la gastronomía criolla, la gastronomía árabe que está muy ligada no solo por la parte de la conquista, sino también en la década de los 50, la década de los 60 y década de 70 inclusive, llegamos a tener recientemente gobernadores de descendencia libanesa y entonces hemos encontrado muchos platillos de cocina árabe o de estas comunidades que se han adaptado muy fuertemente a nuestros usos y costumbres. Por aquí podría yo mencionar un producto que es el que más me fascina, cómo ha ido evolucionando, adaptándose a Campeche y en general a la península, los kibis, por ejemplo, que originalmente se hacen con una carne que no es puerco, se puede hacer con ternera, con alguna variedad de res, ¿no? Y que se utiliza en fritura con aceite y en Campeche y en general en la península se elabora con carne de puerco, ¿no? Y se fríe en manteca. Entonces ha tenido una adaptación, pero una concepción en el mismo producto, ¿no? La gastronomía del Caribe, la parte que tenemos del siglo XVII y XVIII con la cuestión de los intercambios de las Antillas, que traían la cuestión de las azucareras, ¿no? Las aportaciones de alguna inclusión de vinos, y aquí tenemos los platillos que son salados y dulces que aparecen en esta época, en el siglo XVII y XVIII. La definición de nuestro sofrito campechano o nuestro sofrito yucateco se define totalmente en esta época, con los intercambios de las influencias del Caribe, y aún más trasciende de Campeche a Nueva Orleans, ¿no? Porque tenemos ahí relatorías de cómo fueron estos intercambios, y de Nueva Orleans regresa a Campeche, y así sucesivamente, ¿no? Hasta definir lo que nosotros tenemos, no solo como un producto básico para el momento del guiso, sino también para la definición de diferentes platillos. Por mencionar algunos, el estofado campechano, con ello la hojaldra campechana estofada, y con ello mismo tenemos el jamón claveteado, que surgen posiblemente en esta época de la historia, y que, bueno, se han adaptado a diferentes subplatillos comunes o de manera de antojitos
que se consumen en Campeche. La gastronomía de ultramar con los piratas, ahí tenemos también esta parte importante de la cocina, no solo la cocina campechana, perdón, sino también de Campeche, ¿no? Con toda la cuestión de la piratería que hubo en esta época, la razón del por qué estamos amurallados o tenemos una parte de murallas, ahí vemos las aportaciones de los intercambios y los consumos de vinos precisamente, la gastronomía asiática, ahí las aportaciones de los cítricos, las aportaciones de algunas frutas, inclusive las aportaciones de productos básicos para elaboraciones de postres como el agar-agar, la incursión de aditamentos para la preservación de algunos productos. Podríamos hablar, por ejemplo, en Campeche, en cuestiones de panadería, se utiliza un recipiente que se llama globo, que es una especie de gorro chino, hecho de lata, que está tapado también con una tapa que tiene la forma de gorro chino y que mantiene fresco el pan y que aunque no se encuentra ya en casi todas las panaderías, hay panaderías muy tradicionales que siguen teniendo como reservorio este espacio para el pan y poderlo ofrecer y vender y obviamente tiene un tiempo de largo, ¿no? Hablaríamos también de la incursión del agar-agar, como mencioné hace rato, en nuestro postre más tradicional que es la pasta campechana, que es una variedad de ate que se hace de guayaba, que se hace de guanábana, y bueno, ahí tenemos esta aportación, el consumo del mango Manila, que venía de Filipinas, ¿no? Y que nosotros lo hemos adaptado a uno de nuestros municipios más importantes, que es nuestro único pueblo mágico, Palizada, y que bueno, se ha identificado, se ha adaptado, y tenemos una variedad de subproductos que parten de este producto básico o principal. Así también tenemos la gastronomía africana en la incursión de los modos y costumbres de los productos que ellos utilizaban. Hay un platillo que nosotros conocemos como mondongo, que ahí tiene una intervención muy clara en la parte de origen maya. La técnica mondongo cabic se le nombra, que es un caldo guisado nada más, y que es básicamente austero, solamente es el caldo con los callos, pero también tenemos una adaptación del mondongo a la andaluza, que es un mondongo más enriquecido. ¿Y por qué a la andaluza? Porque en el siglo XVIII, cuando se conforma nuestro barrio señorial conocido como Barrio de Guadalupe, tuvimos personas de España que llegaron de Islas Canarias, tuvimos personas que llegaron posteriormente, casi 100 años después, que venían de Valencia y Andalucía, y entonces gran parte de nuestros platillos que tienen un origen maya o que aplicaron una técnica maya o una forma de cocer maya, pasó posteriormente a este estilo, ¿no? Al estilo andaluz o al estilo valenciano. Y aún más trascendió a nuestras danzas, donde podemos encontrar los pasos de las formas de las danzas, que se dice paso valenciano, paso andaluz. Y en el traje de la campechana tradicional podemos encontrar también este resultado de esta mezcla de culturas, ¿no? Podríamos hablar también de la aportación de la cocina china más recientemente, podríamos hablar de la cocina holandesa también, con el famoso queso de bola, que es un queso de Dan, que es muy cotizado y muy apreciado por todos los yucatecos en general, porque somos yucatecos, no porque estamos en Campeche, sino porque pertenecemos a la península, y entonces ahí podemos encontrar más aportaciones de otras culturas, ¿no? Y ligado a esta cuestión del queso de bola, también tenemos la cuestión de los aportes de la gastronomía de ultramar y los piratas, ¿no? Porque hay un posible origen ahí de este queso de bola holandés que llega en forma de platillo a través de un intercambio de piratas, ¿no? Y tendríamos o necesitaría más tiempo para hacer la explicación. La nueva clasificación de la cocina campechana por regiones, como les mencionamos, la cocina del mar, que involucra los municipios de Campeche, Champotón, Carmen, la cocina de los ríos, donde está Palizada, Candelaria, la cocina de Camino Real, donde se encuentra Tenabo, Ezechacán, Calquiní, Campeche, que es la parte conocida precisamente como Camino Real, por cuestiones desde la época prehispánica, el Camino Real que utilizaban la cultura maya para hacer sus intercambios, y posteriormente cuando llega la emperatriz Carlota a la península de Yucatán, desde el puerto de Sisal, pasa por Yucatán y llega a Campeche y entra precisamente por Bécal, que es el primer pueblo en contacto entre Campeche y Yucatán, hasta llegar a Campeche. Y a ese recorrido que hizo la emperatriz Carlota se le conoció, se le denominó como Camino Real, y curiosamente esta zona, junto con la región, son los municipios que más arraigado tienen nuestra cultura tradicional, ¿no? La cultura gastronómica mestiza, donde vamos a encontrar en las comunidades, que a mí me encanta y me fascina ir
a los pueblos a encontrar estas recetas, estos guisos que tienen mucho simbolismo y que tienen una riqueza cultural y una riqueza alimentaria muy, muy interesante y que, bueno, seguimos estudiando, ¿no? Ahí podemos encontrar variedades de tamales que, aunque son los mismos, dependiendo de la región del estado o del pueblo en los que nos encontremos, puede cambiar el nombre, puede cambiar uno que otro ingrediente, y que, bueno, es el mismo producto, ¿no? Después tenemos la región del Petén, que es el municipio de Calakmul. Calakmul, a pesar de que es una región, pues, donde hay una zona arqueológica maya, tiene una cuestión curiosa, no se consume 100% campechano porque hay gente de Belice, hay gente de Guatemala y también hay gente que llegó del norte del país. Tenemos ahí, por ejemplo, gente que llegó de Monterrey, tenemos gente que llegó de Guanajuato, tenemos gente que llegó de Tamaulipas y así podemos encontrar, ¿no? Esto. Bueno, me queda poco tiempo, vamos a pasar. Ay, ya no se mueve la... Aquí está. Bueno, aquí está el mapa de la región, ya con las clasificaciones por los municipios. Este es Campeche, lo que hizo que fuera la cocina campechana patrimonio. Es una cocina histórica, es una cocina popular y es de origen mesoamericano en su gran parte. Las técnicas agrícolas, las dietas basadas en microambientes, la cultura de la alimentación, el sistema agroalimentario, que es parte de nuestro patrimonio. ¿Quiénes intervinieron? Bueno, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Turismo y la Escuela de Gastronomía del Instituto Campechano, que es la universidad en la que yo laboro. La Ley del Patrimonio, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Inmaterial fueron nuestros sustentos legales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos específicos que se implementaron. La Constitución del Estado de Campeche, que es el sustento, pues, legal más fuerte que tenemos, obviamente basados en el mismo Estado. La Ley Estatal del Patrimonio. ¿Y cuáles fueron los alcances? Bueno, el nombramiento fue otorgado precisamente el día 5 de noviembre del año 2013, bajo el decreto número 74. Se publicó este decreto el día 20 de diciembre y actualmente lo que estamos haciendo, aquí está el decreto, lo que estamos haciendo es el trabajo de proponer rutas gastronómicas sustentables, obviamente en los diferentes regiones del estado que la comunidad decida y prefiera participar, y obviamente buscando la sustentabilidad y la sostenibilidad de la misma desde la comunidad. Tenemos ahí un nivel de jerarquización que estamos haciendo, basados en una metodología. Y bueno, gracias. Muchas gracias. Nos falta tiempo. Muchas gracias, Rafael. Me parece una comunicación excelente. La verdad, me quedo con ganas de más, pero tenemos el tiempo bastante ajustado esta tarde. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Si la tiene, puede plantearla a través del chat, que la haga en el chat grupal para que podamos verlo todos y todas, y así que la pueda responder Rafael. Si no, pasamos a la siguiente intervención. Parece que no hay ninguna pregunta, Rafael. A mí se me ocurren muchas, pero te quitaré aparte por ajustarme a los tiempos que tenemos, sobre todo porque hablar de cocina de Campeche es hablar de cocina de la península de Yucatán, y viví un tiempo en Mérida y me pareció algo excelente, maravilloso, y sobre todo, como comentabas tú, la cocina de las señoras en las comunidades era espectacular. Claro. Muchas gracias, Rafael, y sin irnos de la península de Yucatán, al menos en cuanto a objeto de estudio, la siguiente comunicación de Juan Manuel Carvajal Sánchez, Elena Gamarra Hernández y Sonia Beatriz Pacheco Castro es en el estado de Quintana Roo, según se titula, hacia la conformación de una tendencia culinaria a la reutilización de productos alimenticios subutilizados del norte de Quintana Roo. Cedo la palabra a Juan Manuel. Tenemos entre 12 y 15 minutos, por favor,
ajustémonos a los tiempos para luego poder tener tiempo para preguntar. Así que... Mil gracias, gracias por invitarnos y cedo la palabra a Elena porque vamos a exponer entre los 3 integrantes del equipo. Nosotros cada uno tiene una intervención y cedo la palabra a la maestra Elena Gamarra. Muchísimas gracias, muy contenta de participar en esta presentación. Bueno, nuestro tema de investigación se llama Hacia la conformación de una tendencia culinaria, la reutilización de productos alimenticios subutilizados del norte de Quintana Roo. El coordinador de este proyecto es el maestro Juan Manuel Carvajal Sánchez, la maestra Sonia Pacheco y su servidora somos coautoras. Entonces, comienzo la presentación. Bueno, antes que nada es importante ubicarlos geográficamente. La península, como bien mencionó Rafael, dentro de la península de Yucatán se encuentra el estado de Quintana Roo, en donde además uno de los polos turísticos más importantes que genera muchas divisas en nuestro país es la ciudad de Cancún. La mayoría de ustedes seguramente, bueno, tendrán referencia a este polo turístico con grandes hoteles, hermosas playas en el Caribe mexicano y es la referencia más próxima de lo que tenemos en nuestro estado. Bueno, este trabajo de investigación que realizamos describe la metodología para la utilización óptima y rentable de productos endémicos que son sobre todo del estado de Quintana Roo. Lo que proponemos es la subutilización de los alimentos para erradicar el hambre y proporcionar un ingreso económico a las comunidades mayas del estado a través de un modelo de transferencia de conocimientos y capacitación. Esto lo voy a explicar un poco con más puntualidad. Bueno, algunos contextos generales que es importante que consideremos son en las comunidades mayas y a lo cual nuestro proyecto de investigación se enfocó, fue que, bueno, las comunidades mayas son parte del patrimonio cultural vivo que permanece fieles a sus costumbres agroalimentarias y también a sus costumbres y tradiciones. Y es importante para nosotros salvaguardar, promover y difundir este conocimiento que tenemos a la mano. Sin embargo, bueno, hay algunas características como la migración de todos estos indígenas que habitan estas comunidades por una mejor oportunidad de vida y bueno, eso hace que también este patrimonio se vaya diluyendo poco a poco. Sin embargo, nuestra propuesta tiene que ver con pues generar precisamente esos ingresos para que estas comunidades se fortalezcan y generen empleos dentro de su propio medio. Bueno, nosotros consideramos un polo para hacer esta investigación que fue básicamente la comunidad de Nuevo Durango. Sin embargo, esta comunidad nos dio muchísima información acerca de otras comunidades que están a su alrededor. La comunidad de Nuevo Durango se encuentra a 1 hora 45 minutos de la ciudad de Cancún y pues esta cercanía nos permitió tener un contacto todavía más continuo y darle seguimiento. Nuestro modelo de investigación es teórico-práctico, es una vinculación que necesitamos tener conocimiento sobre estas situaciones sociales que acontecen en estas comunidades y tener un contexto más general y más amplio de los requerimientos y de cómo nuestra propuesta podría impactar, ¿no? Para nosotros la investigación es una fuente importante para ayudar económicamente también y que no se quede solamente como un proyecto de escritorio, sino que también tenga impacto en la sociedad. Ahí tenemos algunas imágenes de nuestra participación en la comunidad, que fueron algunas visitas. Bueno, dentro de estas visitas, ¿qué fue lo que observamos? Bueno, pues tienen sus cultivos casi de manera orgánica por las imágenes que ustedes están viendo. Tienen este sistema agroalimentario de los solares, que es muy típico de la península de Yucatán y que además, bueno, de manera estacional, bueno, tienen una diversidad de productos muy interesantes. En esta visita también nos dimos cuenta que esos alimentos que se estaban generando en sus árboles, en sus cosechas, excedía cierta cantidad al uso común de la familia. Entonces, pues precisamente como es una localidad alejada de la ciudad, pues
una de las propuestas fue precisamente tener este acercamiento con estas comunidades para aprovechar esos alimentos que se estaban desperdiciando y que le podría generar a la comunidad un ingreso económico y mejorar su situación económica. Bueno, algunos alimentos que pueden ver que son típicos de la península. Tenemos del lado izquierdo una canasta maravillosa. Es una fotografía que tomamos acerca de algunos cítricos, zapotáceas que encontramos en la región, achiote o vija, como se le llama en el Caribe, el fruto de yac o la yaca, como es nombrada aquí en la península. En la parte central, en la parte de arriba, tenemos el bonete, que el bonete es un fruto que pues nos dio también unas características muy interesantes. En la parte de abajo tenemos un tubérculo también muy utilizado en las comunidades mayas, que es el macal. Del lado izquierdo tenemos la frutilla de Ramón, con el cual, bueno, se hace desde agua de tiempo hasta harina, en la cual se han hecho pruebas acerca de productos panificables. Y en la parte de abajo tenemos una variedad que se da en la región, que es el zapote negro. Bueno, cedo la palabra a mi compañero Juan Manuel Carvajal, quien nos va a continuar con esta presentación. Adelante, Juan. Una vez que identificamos los productos que ellos tienen, nos dimos cuenta que muchas veces desconocen las características que estos productos tienen para poder diversificarlos. ¿A qué me refiero? Muchas veces las personas que cultivan sus productos en los ejidos y en las comunidades agrícolas desconocen culinariamente qué es lo que pueden aportarles determinados productos. Una vez que nosotros llegamos y calificamos, hicimos una selección de los productos que nosotros a los cuales nos íbamos a enfocar, tuvimos un acercamiento con ellos para poder hacer estos talleres. Les enseñamos que sus frutos se pueden hacer en diferentes conservas para que no únicamente sean productos hechos a base del consumo inmediato, que es el consumo fresco, o sea, la fruta, la materia prima como tal, es un primer producto que si no se aprovecha, se echa a perder y se pierde. Entonces ¿puedes poner la próxima, Elena? Ahí empezamos a hacer este desarrollo de productos. Se les enseñó a las personas que trabajan en estas comunidades y que son parte de esas comunidades con diferentes modelos de transferencia de conocimientos. Estos métodos de transferencia conformaron un modelo de transferencia para que ellos puedan aprovechar estos productos y la transferencia de conocimientos se dé. ¿Qué es esto? Que ellos sean capaces igualmente de capacitar a otras personas para que la información que ellos recibieron y el trabajo que ellos hicieron sea transferido a otras personas. ¿Continuamos? Los resultados, después de un ensayo de varias técnicas, sobre todo de aprendizaje, se hicieron varios ensayos y llegamos a la conclusión de que los productos que teníamos eran de calidad y eran productos que ellos podían aprovechar. Escogimos 5 productos para hacer pastas de frutas, que fue la papaya local, que es distinta a la Maradol, que es la que normalmente se conoce. Encontramos también el zapote negro, el chico zapote, la grosella amarilla y el mamey. Estos productos se fabricaron para hacer una pasta de frutas, se logró hacer la pasta de frutas y después se le dio a evaluar a un panel de expertos para que ellos determinaran sus apreciaciones sobre el producto. Continuamos, Elena. En las pruebas finales, estos paneles nos dieron ya un parámetro del dulzor que deberían de tener, las texturas que deberían de tener, y de esta manera se da la transferencia de conocimiento sobre los mismos productos que ellos cultivan, como una fuente de desarrollo económico en sus comunidades, y no tener esas mermas y estos desperdicios que a veces estas comunidades tienen por la falta de comunicación con el resto de las urbes, con las diferentes ciudades que conforman el estado, pero que no tienen acceso a estos centros urbanos. Entonces la fruta se pierde, ellos pierden en sus cosechas, y lo que trataba la universidad es darles este conocimiento para poder hacer estos trabajos. Por consiguiente, se llega a una prueba final y aquí están ya los resultados que se obtuvieron, las pastas de frutas perfectamente diseñadas, mermeladas, y la universidad lo que en este caso quiere es que esto sea de forma transversal
Y se invitaron a otra de las licenciaturas, como es la licenciatura en Negocios Internacionales y en Innovación Empresarial, para que estas carreras hicieran la parte de la comercialización y exportación de estos productos con un debido sistema de marketing, con un sondeo del mercado, y poder así posicionar los productos de estas comunidades, diversificando en diferente tipo de productos. Podemos encontrar que tuvimos harina de Ramón, con la cual se prepararon bizcochos, y esto aporta no solo los beneficios nutrimentales que tiene cada uno de estos productos, sino también los beneficios que tiene para un producto secundario. Basados en lo que Ana María Caponcerro dice sobre, aquí en España, es precisamente ella es española, es aprovechar las frutas para crear licores. Y lo que se hizo en esto fue hacer licores hechos a base de los productos subutilizados del norte del estado de Quintana Roo para poder empezar a recorrer este camino de un producto de denominación de origen, para que así estas comunidades sean las que aporten esos insumos para estos productos. Ahí están los licores de frutos endémicos que pueden ayudar a esas comunidades a obtener ingresos gracias al conocimiento que la universidad les aporta y a los espacios que ellos pueden tener por medio de la venta de estos productos. Cedo la palabra a mi compañera Sonia Pacheco, quien viene con esta información. Muchas gracias. Es un gusto participar con ustedes. En este caso, para que estos productos puedan darse a conocer, también existen diferentes formas de difusión. En este caso, en Quintana Roo, se han dado mucho los festivales internacionales o festivales gastronómicos en diferentes chefs internacionales y locales. En este caso, vamos a hablar del Festival Gastronómico Quintanarroense de la papa voladora, que es un alimento poco conocido y es endémico de la zona. Por otra parte, tenemos los festivales gastronómicos como colectivos de cocineros de Quintana Roo, donde hacen eventos temáticos, donde ponen o sacan un producto para hacer diferentes platillos y darlos a conocer, y que estos tengan una también variedad de poder realizar nuevos platillos que sean de la zona y que identifiquen al estado de Quintana Roo también con estas nuevas tendencias culinarias. También se tienen diferentes festivales ya a nivel internacional, que es el Wine & Food Festival, que es el que se encarga de dar mayor difusión a nivel internacional todos esta cocina gastronómica de Quintana Roo, y es muy importante para nosotros porque también la universidad, a través de la licenciatura de gastronomía, pues tiene esta vinculación, y es muy importante también que nuestros estudiantes puedan participar en este tipo de eventos, porque a futuro ellos son los que van a estar en estos eventos a nivel internacional. La siguiente, por favor. De manera local, ya saliéndonos un poco de la rama turística, encontramos que estos productos que bien menciona Juan Manuel se tienen que dar a conocer tanto a nivel local como a nivel nacional. En este caso, se ha hecho una comunidad de las personas, de los agricultores que hacen estos productos, y para comercializarlos trabajan de manera conjunta en mercados tradicionales. En este caso, el Tianguis del Mayab, que tiene su sede en la Universidad del Caribe, invita a diferentes agricultores para presentar sus productos y a su vez ellos puedan venderlos a toda la comunidad que está interesada en este tipo de productos que son orgánicos, que son amigables con el medio ambiente, que van y tienen también una contribución con las comunidades. También esto se ha extendido a otros municipios del estado de Quintana Roo, como Playa del Carmen. Cada semana se hacen en diferentes partes estos mercaditos, llevando la información a todos los demás. Y bueno, también tenemos las nuevas propuestas con productos locales. Si bien la comunidad local está trabajando de manera conjunta en los pequeños mercados, también ha habido casos de éxito, por ejemplo, de estudiantes que han visto esta oportunidad también. Estos son dos proyectos de estudiantes. El primero es la cerveza artesanal, que tiene diferentes sabores, y estos sabores son emblemáticos de la zona. En este caso hay una cerveza con sabor a chile xcatic, que es un chile que se utiliza mucho en la gastronomía yucateca,
Y en la otra tenemos frutos deshidratados como la jícama, el plátano y el betabel, y entre otros productos que también son parte de una alimentación mucho más sana y que aparte forman una cadena o forman parte de una cadena productiva que a su vez hace que las comunidades, cuando realizan o hacen su huertos familiares, saben que pueden vender estos productos y que a su vez pueden ser transformados en este tipo de productos ya mucho más sanos para las comunidades y para la sociedad en general. Y bueno, eso sería todo en nuestra parte y esperemos que les haya gustado este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia, Elena y Juan Manuel, por la comunicación y por ajustarse también a los tiempos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si alguien quiere realizar alguna pregunta, puede enviármela por privado y yo la hago. Antes me llegó una de Rafael que leí cuando ya había empezado la comunicación, la segunda comunicación, y no iba a pararlo para preguntarle, pero si no aparece ahora ninguna pregunta, podemos, si le parece bien, podemos hacer la pregunta a Rafael. O si tenemos alguna para Elena, Sonia o Juan Manuel, pues podéis. Sí, mire, me pregunta Eduardo Paul Pérez, ¿qué definen como producto subutilizado? Mira, un producto subutilizado es aquel que es... no quiero usar una palabra que suene muy dramática, pero es un producto que es desplazado por un producto externo que invade el mercado. ¿Qué es a lo que me refiero? La papa voladora es un producto que es endémico de la zona de Quintana Roo, y la papa blanca llega fuera del estado, no era endémica del estado. Por medio de los price club, de los supermercados, del monocultivo, de los transgénicos, entran esos productos y desplazan al producto que era originario y era local. Lo desplazan porque la población empieza a crecer y empieza a pedir otro tipo de productos en exigencia a sus necesidades alimentarias, y entonces el producto queda completamente desplazado, se subutiliza. Únicamente queda en pequeñas comunidades y en pequeños grupos, y no puedes tener esa expresión que tienen los productos que normalmente encontramos en cualquier supermercado. Eso es un producto subutilizado, un producto que queda fuera del alcance de todo el resto de la población y que queda un poquito atrás. Y Elena tiene otro comentario. Bueno, aunado a lo que comenta el maestro Juan, un producto subutilizado también es aquel que no se utiliza de manera directa como fresco o tal, sino que nosotros recuperamos toda la cosecha, digamos, tardía, en excedente, y que además muchas de las comunidades, porque precisamente no lo venden, lo dejan echarse a perder y no les genera pues ningún beneficio. Entonces, lo que queremos hacer es que no se desperdicie la comida, queremos darles una oportunidad para que tengan un ingreso extra, y a través de estos productos que ya son, digamos, ya no están obligados a consumirlos de manera familiar porque hay un excedente, pues este producto que ya está en plena maduración y que ya probablemente no lo van a ocupar, pues utilizarlo para otros fines, como sería la pasta de frutas, que además de ser un producto que tiene una vida de anaquel un poco más extensa por el azúcar, como el conservador, además guarda todas las propiedades de la fruta madura. Entonces, por eso tratamos de hacer este tipo de las conservas, por ejemplo, de las mermeladas, para que puedan elaborar en stock y que puedan desplazarlas de manera más sencilla. Por eso también este trabajo tiene que ver con esa subutilización del producto que ya prácticamente es un desecho. ¿Quedó respondida la pregunta? Creo que la habéis explicado bastante bien. Contesta Eduardo que sí. No sé si hay alguna pregunta más. Si queréis ir pensándola, vamos a pasar por darle la posibilidad de responder a Rafael también a la pregunta que ha quedado en el aire antes y que no pude leer. Le preguntaban a Rafael cuáles son los riesgos del proceso de
Así que, Rafael, si puedes contestar también, no extendernos mucho, condensar la pregunta lo máximo que puedas, por favor. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Fíjate que es interesante e importante tocar este tema, ¿no? A lo mejor no es el lugar, pero ya que está presente, está. El riesgo más importante a considerar es que se pueda perder el origen y el sentido real de la tradición. Es importante hacer patrimonio, difundir y salvaguardar, pero no patrimonializar, donde el principal punto a evitar es comercializar en cuestiones turísticas. No quiere decir que no estoy a favor del turismo, porque también estoy en esta rama del turismo, pero sí respetar totalmente el sentido, el origen y los tiempos para no sacar de contexto una manifestación tradicional. En Campeche tenemos, por ejemplo, la festividad de Janicol, el Día de Muertos, que es común para toda la península, pero en Campeche en especial hay un lugar, Pumuch, donde se sacan las osamentas para limpiar de manera desde la época prehispánica, y ahora la Secretaría de Turismo la ha sacado del contexto del tiempo, de la temporalidad, para que los turistas puedan llegar a verla en cualquier momento. Con esto, obviamente, se corre el riesgo de perder el sentido del respeto, de perder el sentido de la identidad original de esta actividad, ¿no? Y lo mismo puede pasar con la gastronomía, o sea, platillos que tienen temporalidades, platillos que tienen momentos específicos y razones de por qué se deben y se pueden comer, no todo el año, sino en temporadas específicas o en tiempos específicos en los que la cultura, en este caso, pues, la cultura maya, que nosotros también descendemos de ellos, tenemos que respetar, ¿no? Por esta cosmovisión, por esta cosmogonía y más por este sentido de respeto a la naturaleza, ¿no? Algo que las comunidades indígenas de todo el mundo y de toda América tienen muy en cuenta es el respeto a la naturaleza. Gracias. Muchas gracias, Rafael. Si aparece alguna pregunta más con respecto a las dos primeras comunicaciones, la pasamos al final. Vamos un poco ajustados de tiempo y la sala nos la cierran y me tengo que ir. Entonces, por lo máximo a los tiempos, porque no quede nadie sin presentar su comunicación y sin responder. La siguiente comunicación, muchísimas gracias Elena, Juan Manuel, Sonia, también Rafael. La siguiente comunicación es de Daniel de Jesús Contreras y tiene por título Las rutas gastronómicas como estrategias de desarrollo rural sostenible, el caso de la ruta del chile Yahualica, Capsicum annum L de México. Daniel de Jesús, si estás preparado, puedes comenzar a... Sí. Sí, voy a compartir la pantalla. Espero que no me falle un poco la conexión. Ustedes me dicen, ¿ya pueden ver? Sí, ya podemos verte. Puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos los paisanos aquí en México y buenas noches, tardes por allá en España. Felicitar primero a los organizadores y también agradecer que nos den esta oportunidad para presentar los resultados de las investigaciones que estamos haciendo. Sin duda, las dos que antecedieron son muy importantes y muy interesantes desde el punto de vista que tratan. Yo les voy a hablar, en este caso, de una ruta gastronómica que se está implementando en la zona de denominación de origen del chile Yahualica, en el estado de Jalisco. Y bueno, como unas aproximaciones primeras para entender por qué queremos plantear el papel de las rutas gastronómicas como herramientas de desarrollo rural sostenible, primero tiene que ver con que definitivamente este tipo de iniciativas siempre son vistas, o que la mayoría de las veces son vistas, una alternativa, como un medio, como una estrategia para generar desarrollo. Prácticamente el impulso, la formulación, el diseño de todas estas rutas obedece a que se busca o se intenta generar un tipo de desarrollo, ¿no? Llámese como se llame,
o los apellidos que tenga. En este caso, nosotros estamos intentando situar el papel de la gastronomía y de las rutas en específico en el sector rural. ¿Y por qué en el sector rural? Porque definitivamente la mayor parte de nuestros alimentos pues, provienen del campo. Es decir, casi todos ellos tienen origen en este ámbito, en el sector rural, implica el manejo de campesinos, entre muchos otros actores. El desarrollo rural sostenible podemos entenderlo en ese sentido como un proceso de crecimiento económico que sí busca efectivamente la generación de ingresos, pero también de forma muy puntual busca el cambio social de las condiciones de las comunidades, de los territorios, etcétera. Pero no es un crecimiento que se asemeja mucho al clásico crecimiento económico, a las ideas desarrollistas que siempre hemos tenido muchos que estudiar o leernos a fuerza, sino que lo que se propone con este desarrollo rural sostenible es más bien la integración racional de los medios de producción, de los recursos, pero que también vayan acordes con las necesidades de las poblaciones rurales. Es decir, se intenta esta triada como para decir que esta nueva estrategia de desarrollo, estas nuevas estrategias de desarrollo que se están suscitando en los espacios rurales, pues definitivamente que tienen este agregado de sostenibilidad, ¿no? Entonces no se busca solamente el crecimiento como tal o el cambio social como tal, sino que se busca además que sea mediante un uso racional o sostenible. ¿Cómo interviene la gastronomía en ese sentido? Bueno, pues se puede ver como una herramienta para la producción y transformación del espacio rural recientemente, bueno, no recientemente, sino desde hace algunos años ya, pero más en México, el interés por la gastronomía como una herramienta de desarrollo específicamente en los espacios rurales es un fenómeno que se está observando cada vez con más frecuencia y lo observamos en los dos casos anteriores de manera puntual. Lo que se busca también con esta lógica de proponer la gastronomía como alternativa de desarrollo, pues es un proceso de activación territorial. Es decir, aquí el territorio cobra un papel muy, muy importante porque es un actor más, ¿no? No hablamos solamente del espacio como tal, como un concepto abstracto, perdón, sino que entendemos el territorio ya más desde un punto de vista enfocado en lo que los actores quieren hacer, cómo se apropian de él, cómo lo transforman. Y en ese sentido, este proceso de activación lo que busca es una vinculación entre diferentes sectores, ¿no? Entre la agricultura, la ganadería, la pesca, las artesanías, las agroindustrias. También muy importante, yo creo que esta parte de los servicios y también el comercio. Entonces, lo que se busca o que se quiere responder con este proceso de activación territorial es si efectivamente la gastronomía puede generar un efecto multiplicador para otros sectores. Pero también lo que interesa mucho destacar aquí es el papel de la gastronomía como generadora de cadenas cortas de comercialización y de impulso de implantación de sistemas agroalimentarios localizados, ya visto desde una perspectiva pues, más amplia. En el caso de las rutas gastronómicas y su papel con el desarrollo rural, encontramos que una ruta gastronómica se define en términos generales como un producto turístico que se va a estructurar alrededor de un alimento emblemático, un alimento típico, un alimento que destaca por sobre los demás alimentos. Veíamos anteriormente con el Festival de la Papa. Entonces, es decir, las rutas, tanto las rutas como los festivales y otros proyectos de desarrollo turístico no se formulan sobre o alrededor de un alimento o de cualquier alimento, sino que este alimento tiene que tener alguna característica de tipicidad, de anclaje, de historicidad, entre muchas otras, y a partir de este producto se le va a otorgar su denominación a las rutas. Encontramos rutas por producto, por ejemplo, en México la ruta del cacao o las rutas del vino en Baja California. También encontramos algunas rutas por plato, por ejemplo, la ruta del mole también aquí en México y también rutas étnico-gastronómicas que van más por el contenido étnico. En este caso, por ejemplo, la ruta de los mayas, ¿no? Que contempla una parte gastronómica muy importante. ¿Qué es lo que se buscan con estas rutas gastronómicas? Se buscan muchas cosas, pero creo que la principal o la que al menos en los discursos sobresale es que se quiere valorizar las cocinas y los productos locales. Pongo locales entre comillas porque hemos visto que no siempre en todos los lugares donde se impulsan este tipo de rutas, los productos son tan locales como se pensaba o que esta noción de local tiene que problematizarse todavía más.
se impulsa o se quiere valorizar esto como una forma de rechazo a la estandarización de la alimentación promovida por las grandes industrias alimentarias, y se habla en ese sentido de una vuelta al terruño, de productos de la tierra, lo artesanal, lo típico, entre muchas otras cosas. A la par observamos un interés turístico en los alimentos, ¿no? De forma que tenemos actualmente tendencias como, hemos pasado en el turismo de comer porque se viajes, cuando nosotros practicamos vacaciones o algún viaje, tenemos que comer. Anteriormente se comía porque se viajaba. Lo que observamos en la actualidad es que se viaja ya para comer, ¿no? Y es una tendencia muy importante. Hablando específicamente ya del caso que nos ocupa en esta presentación, la denominación de origen del chile yagualica es una de las 16, me parece que hasta el momento son 16, 18, no recuerdo bien. Fue otorgada en el año 2018 al fruto fresco y seco del género Capsicum annum. Ya tenían un proceso previo de bastantes años buscando esta denominación de origen, pero fue hasta el 2018 en que se aprobó por el gobierno mexicano a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. ¿Por qué se le otorgó la denominación de origen a este chile? Que quiere señalarlo que en México, obviamente ustedes saben, somos uno de los centros de clasificación del chile, y llama poderosamente la atención que, excepto el caso del chile habanero en Yucatán, no hubiera otro caso de chile con denominación de origen. Entonces, el de yagualica es el segundo. ¿Y por qué se le otorga la denominación? Por las características organolépticas, es decir, tiene atributos de olor, sabor y picor que son muy específicos y que vienen derivados de las condiciones geográficas del territorio donde se asienta toda la producción, pero también estas características son derivadas del manejo cultural que hacen los campesinos. También se le otorga la denominación porque el chile forma parte importante de la cultura alimentaria en toda esta región. Es un elemento simbólico muy importante entre la identidad local, y bueno, también a la par se han generado una serie de expresiones culturales como festivales, ferias y museos que, si bien tienen más un cometido comercial, por decirlo así, lo que observamos es que se está generando una verdadera cultura del Chile, ¿no? No de ahorita, sino de bastante tiempo atrás. Este es el mapa, el territorio donde se asienta, donde se distribuye la denominación de origen. Abarca 11 municipios, 9 son de Jalisco, en la región de Los Altos, y los otros 2 son de Zacatecas. A ver si lo pueden ver aquí, señalo con el cursor. Digamos que el epicentro de toda esta denominación de origen se encuentra aquí, en Yagualica de González Gallo, y en toda esta parte, ¿no? En los Altos de Jalisco. ¿Por qué se otorga la denominación de origen? Bueno, había un problema muy fuerte por decirlo así, de fraude, de usurpación de otros chiles que se hacían pasar como el auténtico chile de árbol de la región de Yagualica, cuando ciertamente que no eran así, ¿no? Sin embargo, también a pesar de que la denominación de origen fue otorgada hace ya 2 años, al día de hoy observamos que no existe una estrategia efectiva de comunicación de los atributos que intenta hacer la denominación de origen. Entonces, uno puede ir a un tianguis, no sé, por ejemplo, en Yucatán, y encontrarse este tipo de imágenes, anunciando el auténtico chile de árbol. Es decir, nosotros, por ejemplo, si vamos a un supermercado, difícilmente encontraremos algún chile de este tipo con el sello de denominación de origen. Entonces, lo que busca esta denominación de origen es, por un lado, garantizar la autenticidad del producto, pero también hacer frente a la competencia desleal. Respecto a la vinculación del chile en la gastronomía de Jalisco y de algunas áreas de influencia, bueno, pues este chile es uno de los usados para elaborar la salsa de las tortas ahogadas, estas que todos conocemos aquí en México. También para la birria, en algunos lugares se utiliza para esta preparación que es típica de Jalisco, para el pozole estilo jalisciense, que podemos observar ahí abajo, pero lo que nosotros encontramos, por ejemplo, en el territorio es esta imagen, lo que encontramos más frecuente. El chile por sí solo se comercializa y se aprecia, pero su transformación en salsas es todavía lo que le da un valor añadido a este producto, ¿no?
Esto digamos que ha sido como lo tradicional donde se ha ocupado el chile de Yagualica. Sin embargo, a partir del boom de la denominación de origen hace 2 años, otras expresiones empiezan a encontrarse. Por ejemplo, una salsa macha que se elabora con el chile Yagualica, inclusive se indica en la procedencia del producto, como pueden verlo aquí, y otras innovaciones también recientes. Ya encontramos sal de chile Yagualica, ¿no? Entonces, a partir de la denominación de origen es que se empieza a tomar verdadera importancia del papel estratégico que juega este producto en el desarrollo rural de todos estos municipios y en general de esta región. Y bueno, lo que nosotros estamos haciendo, esto que les estoy presentando, es parte de un proyecto que estamos iniciando varios investigadores de varias universidades, que lo hemos denominado a grandes rasgos como la patrimonialización del chile Yagualica, en tanto estrategia de desarrollo rural a nivel de territorio, a partir de que se gesta la denominación de origen. Es decir, nosotros ya nos encontramos con todo un proceso previo, si lo queremos ver así, de patrimonialización, que empezó con la intención de valorizar este chile a través de una denominación de origen, y que bueno, nos encontramos ahora con que los actores del territorio, campesinos, salseros, productores de chile, entre muchos otros, instituciones también sobre todo, intentan poner en valor o activar territorialmente esta denominación de origen. Entonces, tenemos colaboraciones de parte del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, de la Universidad Intercultural de Puebla, en este caso de mi universidad, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y del Instituto del Chile, que se está conformando recientemente. Una parte de este proyecto, lo que nosotros queremos hacer es analizar todos esos procesos de activación turístico-gastronómica del Chile, porque observamos que si bien la denominación de origen está siendo importante, observamos, o nosotros queremos visualizar qué va a pasar, lo que ha pasado con otras denominaciones de origen como el mezcal, como el tequila, entre muchas otras, que por un lado se monopolizan, pero por el otro tenemos denominaciones de origen que no han tenido el impacto que se esperaba, ¿no? Caso concreto, el arroz Morelos, la vainilla. Si uno va a los mercados, pues no encuentra este tipo de productos, ¿no? Entonces, o no hacen referencia a la denominación de origen. Lo que nosotros observamos es que los actores del territorio están utilizando estas estrategias de turismo relacionadas con la gastronomía para fortalecer la idea de la denominación de origen y aproximarse más al concepto de desarrollo sostenible, porque en el discurso está el que no quieren cometer los mismos errores que se han cometido con las otras denominaciones de origen. Jalisco, hay que decirlo, tiene además la denominación de origen del tequila muy famosa, pero también de la raicilla. Y lo que se observa en últimos meses, años de la raicilla es que a partir de la denominación que se otorga también el año pasado, me parece, no está siendo muy favorable. Entonces los actores del territorio no quieren tratar sistemática y sí quieren plantear más bien una estrategia territorial, incorpora la sostenibilidad a uno de los ejes de trabajo, los ejes sobre los cuales actuar. Entonces encontramos, por ejemplo, ya en el territorio, este Festival de los Chiles Mexicanos, que en teoría se supone que celebra a todos los chiles, pero se enfoca solamente en el de Yagualica. También se conmemora, por ejemplo, que lamentablemente en este año no fue posible hacerlo, el aniversario de la declaratoria de denominación de origen. Y también se está implementando, como les decía, esta ruta del Chile. Entonces, específicamente hablando de esta ruta del Chile, este proyecto obedece que se quiere fomentar en el territorio, pero también se intenta construir la idea, se intenta proyectar, revalorizar, reforzar esta lógica de identidad chilera, ¿no? En el territorio es bien interesante, sobre todo en Yagualica y en los municipios circundantes, como mayor parte de las expresiones culturales o la vida de esta económica y también cultural de este territorio gira en torno al Chile. También se busca con esta ruta del Chile promover su consumo, mejorar los canales de comercialización, porque como les decía, hay que decirlo muy claro, el hecho de que tengan la denominación de origen no les garantiza que vayan a revertir los problemas de comercialización que han tenido
que han tenido anteriormente. Ya voy a cerrar porque ya me dijeron aquí. Ya solamente voy a terminar con esto. Se intenta también generar una imagen de destino, es decir, se intenta utilizar el Chile como una marca de identificación. Esta ruta está integrada o pretende ser integrada por diversos atractivos religiosos, gastronómicos y naturales. Y bueno, observamos que toda esta ruta del Chile obedece un proceso de activación turística y una estructura social de actores. Y para terminar, solamente mostrarles esquema, porque se me terminó ya el tiempo, perdón, cómo la ruta del Chile ingresa en este esquema de desarrollo rural, por ejemplo, con los ecosistemas, un manejo sustentable de lo que hacen los campesinos, es un sistema de producción artesanal. Lo que se intenta es, con esta ruta, conservar la diversidad fitogenética en el ambiente cultural. Se intentan preservar los usos gastronómicos, se busca reforzar la identidad local mediante la creación del Chile como un símbolo de la región. En cuanto al territorio, eso también es bien importante, porque con la ruta se pretende dinamizar las interrelaciones productivas que hay en el territorio, pero también entender el Chile desde el punto de vista de la calidad territorial y en el aspecto económico, la diversificación de ingresos, refortalecer las cadenas cortas y la vinculación con mercados dinámicos. Bueno, pues por mi parte es todo y una disculpa por pasarme con el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Disculpadme a mí si insisto mucho en el tiempo, pero se nos acaba el tiempo en la sala y veo que vamos a estar bastante ajustados con lo que nos queda. Me encantaría poder deciros que lo seguimos discutiendo y que las preguntas las hablamos tomando algo después del Congreso, pero la distancia no nos lo va a permitir. Si os parece bien, pasamos las preguntas de Daniel y las de las dos comunicaciones siguientes al final, y entonces ahí nos ajustamos para poder ajustarnos más al tiempo. Daniel, si tienes que quitar el compartir pantalla, vamos. Listo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ir pensando alguna pregunta, me la podéis enviar y yo la lanzo al final. La siguiente presentación corre a cargo de José Antonio Vázquez Medina y tiene por título La tradición como valor sustentable en la gastronomía, el caso de Xochimilco. José Antonio, por favor, sí que ajustémonos entre 12 y 15 minutos de presentación, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, José Antonio, ya puedes comenzar. De acuerdo, ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, si la pasas a pantalla completa. Perfecto. Bueno, buenas tardes aquí en México, buenas noches allá en España. Siempre es un gusto encontrarse con colegas y amigos tan queridos y admirados y que siempre dejan sobre la mesa un montón de reflexiones que nos llevamos también para discutir y para tratar de crear sinergias. Yo lo que les voy a presentar a continuación también es pues a lo mejor un compilado de reflexiones a partir de la participación en dos proyectos interesantes que llevamos en la Universidad del Claustro de Sor Juana con dos grupos de investigación también en conjunto, que es el del proyecto de la etiqueta Chinampera, con el Instituto de Restauración Ecológica del Instituto de Biología y también con el proyecto Cocina Colaboratorio con el Instituto de Investigaciones en Sustentabilidad y Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo que les voy a platicar brevemente para tratar de ceñirme lo más que pueda al tiempo es sobre lo que estamos visibilizando en la participación de estos proyectos, de ver cómo las tradiciones o cómo los saberes ancestrales pues han encajado perfectamente en los nuevos valores de la sustentabilidad, donde la gastronomía pues puede ser considerada como un vector para poder ejercer o para poder practicar estas prácticas sustentables, donde se pone como de evidencia la propia praxis gastronómica. Y para poner un poco en contexto de lo que está pasando aquí, pues es necesario decir que pues se podría pensar que la Ciudad de México es solo el área urbana que está altamente habitada o poblada, pero lo que podemos ver también es que la demarcación territorial de la propia Ciudad de México dice que 17 de las 16 alcaldías tienen terrenos cultivables o son propicias para el cultivo, ¿no?
Gruesamente se habla que hay 20,000 hectáreas para cultivar en lo que es la demarcación territorial de la Ciudad de México, pero paradójicamente vemos que el 80% de los productos, pues lo pongo entre comillas también frescos, pues provienen de otros lugares y de otros estados. Aquí entonces también es necesario poner sobre la mesa, mencionar que en la Ciudad de México se encuentra y todavía persiste, a pesar de las problemáticas que voy a enlistar más adelante, el sistema lacustre de Xochimilco, ¿no? Que bueno, así se le llama, pero que está también conformado o entra dentro de las demarcaciones también de las alcaldías de Tláhuac y Milpa Alta. Este sistema lacustre pues está conformado por varios canales, viviendas, estructuras arqueológicas y el sistema de cultivo de la chinampería. Las chinampas, como vemos en las imágenes, son estos islotes artificiales que son capaces de producir hasta 50 tipos de vegetales por año, ¿no? Vemos también que es bastante conocido el paisaje chinampero por la actividad turística, que también ha mermado mucho el desarrollo ahí. Ahorita posteriormente voy a tratar de ahondar en el tiempo que tengo sobre estas problemáticas a partir del turismo, pero vemos en este caso que las chinampas pues son un medio, son un espacio de producción de alimentos que podrían atender un poco a la producción de consumo local, ¿no? La técnica de la chinampería propiamente pues consiste en la utilización de los recursos del humedal con la materia vegetal para la elaboración de la propia chinampa y para su cultivo. También se utiliza los sedimentos o los lodos del lago para los germinados y para posteriormente inocular ahí semillas, que aquí vemos en la imagen. Este es un chapín, un mucílago de cilantro, y se utiliza el agua de los canales para el riego. Las chinampas, pues evidentemente no es algo nuevo, aunque son reconocidas incluso como un sistema de cultivo muy sofisticado, pues las chinampas tienen un registro desde los 800 desde nuestra era. Para finales del siglo XV, la chinampería fue la gran fuente de aprovisionamiento, de producción de alimentos de la Gran Tenochtitlan. Por lo tanto, también se destaca su componente cultural en las maneras de producción y cultivo ancestral contenidos en un sistema de producción presentes en la vida chinampera dentro de la demarcación de la Ciudad de México. Esto se evidencia también, por ejemplo, con la declaratoria de las chinampas y del propio paisaje como patrimonio agrícola mundial, que se ha reconocido no solo por la sofisticación en el modo de la producción, sino también por el carácter sustentable que permite la capacidad de recuperación del medio ambiente y una alternativa vigente para hacer frente a las consecuencias de la producción agrícola intensiva. Y para proporcionar algunos datos de interés también, decir que según el último recuento de la FAO, las chinampas ubicadas en Xochimilco y Tláhuac comprenden más de 2,000 hectáreas, de las cuales trabajan, esto también hay que poner siempre una mirada crítica, 12,000 personas, cultivando principalmente hortalizas y flores, que incluyen 51 especies agrícolas domesticadas y 131 especies de plantas ornamentales. El sistema también, otro dato importante es decir, que se distingue por tener el 2% de la biodiversidad mundial y el 11% de la biodiversidad nacional. Pero, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que ha activado los focos rojos en Xochimilco? Pues evidentemente el crecimiento de asentamientos urbanos irregulares que cada vez más han invadido la zona del humedal o de los humedales, cuyas cargas residuales se vierten sobre el propio humedal, ¿no? Tenemos también la contaminación del agua gracias a las prácticas intensivas o intensivistas que datan desde la Revolución Verde y que tuvieron un impacto sumamente negativo en algunas áreas de los humedales. Hay también un abandono de la propia actividad chinampera por las generaciones jóvenes, y esto también otros estudios de colegas han visto como en el imaginario de las generaciones que nos precedieron, pues está castigada la propia actividad chinampera, ¿no? Y tenemos, por último, otro factor importante aquí que implica también una degradación de la zona del humedal, que es este turismo predatorio que vemos que contaminan la zona, ¿no?
Pero ante ello, pues se ha habilitado, se han activado distintas iniciativas ciudadanas autogestionadas y que me puedo permitir llamarles la nueva chinampería, ¿no? Que son estos colectivos de chinamperos. Generalmente son grupos o cooperativas de jóvenes que están interesados en recuperar a las chinampas como un medio de producción. Yo creo que un factor común entre estos colectivos o estas cooperativas es que se apela a la utilización y a la producción de ingredientes sin utilización de químicos, es decir, que se adhieren generalmente a la factura agroecológica, que también pugnan por un comercio justo y también plantean o pretenden realizar turismo sustentable para la recuperación integral del ecosistema chinampero. Vemos entonces que también hay una articulación de varias generaciones de jóvenes chinamperos que abren o expanden las propias redes entre universidades, académicos, restaurantes y escuelas de gastronomía. En la Universidad del Claustro de Sor Juana van 4 ediciones que se hace el evento de chinampería, donde tratamos de congregar la mayor cantidad de colectivos de estos chinamperos, donde se puedan entonces dinamizar las cadenas cortas de valor y donde también se haga un evento integral que pretenda la sensibilización de la importancia de este ecosistema entre jóvenes que se están formando como profesionales de la gastronomía y que se convertirán sin duda en agentes de cambio que tendrán en sus manos la posibilidad de recuperar este sistema y también hacerlo más sustentable y más sostenible. Como les decía, se ha creado una sinergia con universidades, restaurantes y escuelas de gastronomía como una manera de crear una red alternativa de alimentación que ofrece productos chinamperos con valor gastronómico diferenciado. Es importante y a propósito también de la contingencia sanitaria que estamos viendo en la emergencia y la activación de nuevas alternativas alimentarias o de nuevas iniciativas ciudadanas que tratan de hacer más cortas las cadenas de productos agroalimentarios. Dichas estrategias pues pueden poner en evidencia cómo por medio de la producción y distribución de los alimentos se puede pugnar por la restauración integral del ecosistema local como una acción política. Y aquí es donde también quiero detenerme un poco para proponer en debate la problematización de los nuevos valores gastronómicos en lo que conocemos o como entendemos como una de las miradas de la modernidad alimentaria. A partir de los productos chinamperos y de las iniciativas que se crean, podemos evidenciar entonces la emergencia de nuevos valores que podemos clasificarlos como valores gastronómicos, pero que tienen 3 miradas, ¿no? Los valores ambientales en torno a una preocupación por el medio ambiente, como es la producción ecológica y la propia restauración de un medio que ha sido tan duramente castigado por los factores que enlisté anteriormente. Tenemos también otros valores emergentes como valores económicos que pugnan por la baja producción, que no es ni masiva ni industrial, y también que apelan o que interpelan o que buscan precios más justos y equitativos con una mayor visibilización de los productores y de la importancia que tienen en el sistema alimentario. Vemos también entonces aquí como un valor propio de la sustentabilidad, esta mirada social y cultural con la preservación de métodos tradicionales de producción, como la propia actividad chinampera, que si bien no desconocen nuevas aproximaciones, sí buscan recuperar la actividad chinampera tradicional porque reconocen en ella estos valores sostenibles de los que he venido hablando, ¿no? Estos valores evidentemente también reivindican la identidad y la cultura de un territorio determinado, en este caso de la zona de Xochimilco, la zona chinampera, ¿no? A ello también habría que añadirle otro valor gastronómico en términos de sustentabilidad que tiene que ver con los valores organolépticos diferenciados, ¿no? Entonces aquí también quiero poner en consideración que la gastronomía pues es un agente, como bien dijeron los que me precedieron y como han demostrado a partir de sus trabajos, la gastronomía puede ser un agente de cambio social en ámbitos de sustentabilidad y que esto tiene diferentes expresiones y que ha habido incluso desde diferentes espacios de la propia gastronomía. Aquí me permito recuperar 2 notas periodísticas donde
donde ha habido o reflejan elementos coyunturales de cómo la gastronomía se ha convertido en un agente de cambio social. Esta reunión que hubo en Xochimilco hace 3 años, precisamente en una chinampa, donde cocineros de renombre a nivel internacional se congregaron para discutir sobre las nuevas miradas de la relación entre sustentabilidad, gastronomía y medio ambiente. Y por otro lado, este cocinero de alta cocina, de fine dining mexicano, el reconocimiento que tuvo por el interés de crear comida sustentable a partir del cambio en sus menús, ¿no? Para no ocupar más tiempo del que se me ha dado, como reflexiones finales y posibles desafíos, pues nos enfrentamos también, aunque son iniciativas interesantes y que han tenido buena aceptación entre diferentes sectores de la población, pues seguimos viendo o evidenciando problemáticas en el establecimiento de cadenas cortas agroalimentarias. Vemos también que aunque hay esta intención de reconocer todas las fases del sistema alimentario, pues hay una invisibilización de los productores en la relación entre gastronomía y cocina y productos e ingredientes. Desde la Universidad del Claustro de Sor Juana hemos tratado de hacer extensivo esta reflexión, que la cocina no puede existir sin el campo y el campo tampoco puede existir sin la cocina, ¿no? Entonces, son estas relaciones que son necesarias poner en evidencia a partir de ello, ¿no? Hemos visto también que hay una dificultad de comercialización de productos con valor gastronómico ante las necesidades de los clientes. Y por último, lo que quiero poner aquí en evidencia es que el valor gastronómico pues sigue siendo restrictivo, ¿no? O sea, aquí más bien los desafíos sería apelar a la democratización de estos productos, al acceso de toda la población. Por mi parte, sería todo. Muchísimas gracias, José Antonio, por ajustarte al tiempo, pero sobre todo por esta comunicación tan interesante que a mí personalmente me descubre una parte del Estado de México de la que no tenía mucha idea. Si os parece bien y si hay alguna pregunta la pasamos al final. Y pasamos con la última de las comunicaciones de esta última mesa de la tarde. Las cocineras oaxaqueñas y su cocina, claves para el turismo sostenible en torno al patrimonio alimentario, de Diego Emiliano Jaramillo. Diego, te doy paso. Vale, perfecto. Sí. Perdón, sí. Perfecto. Sí, ya está. Yo ya... Excelente, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Mi presentación parte de una investigación de tesis que resultó transdisciplinaria. Originalmente era un análisis de política pública en el campo del turismo gastronómico en Oaxaca y surge sobre todo por la inquietud de las posibilidades y amenazas que surgen del aprovechamiento de la diversidad biocultural alimentaria desde el turismo cultural. Esto sobre todo a raíz de los nombramientos de los patrimonios culturales intangibles, especialmente de la cocina mexicana con el paradigma Michoacán en 2010, pero incluso anteriormente en el 2008 con el nombramiento a nivel estatal de la cocina oaxaqueña. Y es en función de esto que elabora un argumento sobre la reproducción de estructuras y dinámicas de poder entre los distintos agentes públicos y privados en torno a la comida mexicana, desde un análisis de las cadenas agroalimentarias que generan las tradiciones culinarias que sustentan la oferta gastronómica de cualquier espacio que conforma un destino. Para ello, sobre todo, parto de dos soportes teóricos. El primero es el enfoque biocultural, que por supuesto parte de la alimentación como un hecho social total, y de la antropología física para permitir un engranaje de ambas dimensiones, la biológica y la cultural, para generar la experiencia de vida. Y me parece, una explicación dinámica e integral de todos los procesos que producen y reproducen los distintos platillos y las distintas intenciones y expresiones, tanto a nivel ecosistémico físico cuanto simbólico.
En pocas palabras, permite relacionar la alimentación con la historia de la población, la transformación de los recursos naturales y de su cultura. Y por otra parte, sobre todo a la hora de aterrizar el análisis del turismo y los comensales, retomo un poco el término del estructuralismo constructivista propuesto por Pierre Bourdieu acerca de que lo real es lo relacional, es un análisis de las estructuras de las relaciones para entender las posiciones, posibilidades y prácticas de los agentes en un campo particular, en este caso del turismo gastronómico, y ello nos permite reconocer la capacidad de agencia de un sujeto en un entorno definido y contingente. Esto es sobre todo importante porque para fines reales o para fines muy concretos, las políticas del Estado realmente tienen una expresión muy práctica y muy real, que es una lógica que se impone o no a distintos agentes, y su forma histórica concreta depende siempre de una negociación situada, contingente y local. Entonces, para ello, realmente a partir de un trabajo de campo con método etnográfico como observaciones participantes y entrevistas semiestructuradas, hice un seguimiento de las distintas formas en las que las cocineras llevan a cabo sus prácticas para generar un panel de informantes y reconocer rasgos compartidos y sobre todo para intentar combatir arquetipos y simplificaciones folclorizantes y exotizantes de la cocina indígena rural, ya que existen ciertas tendencias que son parte de una estrategia sobre todo de mercadotecnia para imaginar un pasado imaginado real. Y esta es una respuesta sobre todo a la demanda contemporánea por productos gastronómicos de quienes expresan en cierto sentido simbólico una huida del mundo urbano postindustrial hacia pasados rurales idealizados. Entonces, para ello, considero que la cocina es un conjunto de prácticas organizadas y originadas en un sistema alimentario que también integra un campo de relaciones sociales, de poder y de sentidos, que se construye históricamente por la interacción de los distintos agentes que luchan por mantener o transformar un campo y utilizando los distintos capitales y recursos que tienen a su disposición. Entonces, aquí lo que surge como un elemento principal y que de hecho ya surgió a colación con una pregunta del compañero Rafael hace rato es la patrimonialización. ¿De qué y para qué? Sobre todo porque la patrimonialización en sí es un proceso discursivo de reconocimiento, de definición y de acotamiento de ciertas expresiones culturales para su validación y posterior elaboración de narrativas. Entonces, ¿qué tipo de narrativas y con qué intenciones y fines? Es lo más importante. Realmente se trata de una lucha simbólica, sobre todo en las formas y los propósitos de la salvaguardia, que la salvaguardia yo la considero sobre todo una herramienta que es muy visible, muy legítima y actualmente la más utilizada entre los actores que trabajan con patrimonios. Y es una acción que implica la discusión, la negociación y el diálogo entre los diversos agentes sociales que ocupan distintas posiciones de poder en torno a estos elementos culturales. Entonces, esta lucha simbólica sobre todo depende de qué es lo que se va a incluir y qué es lo que se va a excluir a la hora de hablar de patrimonios y sobre todo qué tipo de agentes van a tener la primacía para llevar a cabo los planes ya sean de simple registro o de aprovechamiento a través del turismo cultural, que es, digamos, la forma en la que se ha interpretado recientemente el discurso del desarrollo local a partir de la riqueza cultural de un espacio determinado. Pero bueno, si bien el dinamismo inherente a una cultura alimentaria impide su conservación inalterada, pues sí le permite esto adaptarse a nuevas situaciones, lo que evita su desaparición y es básicamente el proceso por el cual las cocinas que tienen elementos ancestrales se mantienen vigentes en un presente que solamente existe debido a las prácticas de las distintas cocineras tradicionales que lo mantienen como algo relevante dentro de su práctica comunitaria, ya sea a nivel ritual o del día a día. Entonces, la patrimonialización realmente debería tener como fin último que se garanticen las condiciones que permitan la reproducción
de estos fenómenos culturales. Siempre va a haber un diálogo con las distintas corrientes que atraviesen el espacio y el tiempo de estas expresiones culturales. Sin embargo, lo más importante en este medio es el desequilibrio en la concentración de los recursos de los actores que están involucrados. Existen ciertos actores dominantes que pueden propiciar que se adopten estrategias jurídicas para asegurar exclusividad de la explotación del recurso, o simplemente por disposiciones del espacio físico también puede haber cierta reproducción de desigualdades ya existentes. Entonces, realmente tenemos que en el nivel simbólico existe incluso una imposición de un canon estético narrativo legítimo de cómo se ve una cocinera tradicional, qué hace una cocinera tradicional, y lo importante de esto es la forma en la que realmente se está generando en el imaginario colectivo este arquetipo, ya que existe el riesgo, como también comentaba mi compañero Rafael, de que realmente cuando se genera un producto turístico a partir de un ejercicio de salvaguarda de patrimonio local, se pierde el sentido y se separe la práctica real y originaria de una comunidad y el tipo de discurso que se genera para el visitante. Si no existe realmente una participación activa del sujeto en sí, realmente puede incluso haber una teatralización de sus expresiones culturales en muestras que no corresponden y que se sacan de contexto de los distintos elementos de las culturas alimentarias, y sobre todo también promueve una perspectiva estática de este patrimonio. Entonces, esto significa que se restringe una carga de prueba de qué es lo válido como lo auténtico, y considerando esta autenticidad como un mito hacia el pasado imaginado, y esto se vuelve un criterio fijo. Entonces, realmente en última instancia se nulifica la capacidad de innovación de sujetos portadores, limitándolos a un pasado fijo. Esto no quiero decir que pase en todas las ocasiones, sin embargo, sí es un problema latente y que hay que tener en cuenta siempre en las formas y procesos en los cuales se están presentando estos patrimonios, sobre todo en espacios del turismo gastronómico, ya que ello puede llevarnos a procesos de exotización del destino y la generación de una mitología de lo auténtico. Es realmente a partir del desarrollo de estrategias de mercantilización, de presentación de un producto para el consumo de otredades culturales, que realmente si una cosa es generar una marca destino, una imagen destino, otra muy diferente es justamente sacar de contexto los elementos culturales locales para presentar otros tipos de imágenes y de narrativas. Realmente esto es también una interposición de las narrativas de cocina, de viaje, de estilos de vida, pero el problema también es que se puede llevar a generar una higienización cultural, que es una presentación apolítica de comunidades. Esto significa simplemente un divorcio de la realidad multidimensional y realmente compleja, en la cual existe una comunidad que genera cultura y en su caso se pone o se reafirman arquetipos pasivos, sumisos, y la omisión de estos elementos estructurales. Por ejemplo, en el caso de los sistemas agroalimentarios, la tenencia de la tierra, que en México como en toda Latinoamérica es el tema fundacional de las desigualdades alimentarias en las poblaciones rurales. Entonces, concretamente, la acción de gobierno se va a expresar, yo lo identifico en cuanto a tres vertientes. La primera es la política alimentaria, ya que es la regulación del sistema o de la estructura que determina todas las prácticas de cualquier tradición culinaria. La segunda es el turismo como estrategia, y la tercera es la construcción de la cocina mexicana como una categoría de referencia con los fines y objetivos antes mencionados. Destaca sobre todo la política de fomento a la gastronomía nacional de la administración pasada, que realmente tuvo un gran acierto al establecer un precedente de política pública que explícitamente unifica el tema alimentario. Buscaba desarrollar bienes y servicios de alto valor agregado a través de cadenas cortas,
Sin embargo, el énfasis estaba puesto en las últimas etapas de los procesos productivos y cadenas alimentarias, obviando la inclusión operativa de las bases del sistema alimentario, que es la protección de la biodiversidad, del derecho a la cultura y a la buena alimentación. Pero ya concretamente acerca de las cocineras, las portadoras del patrimonio, pues realmente a través de sus prácticas están construyendo el diálogo biocultural que origina las tradiciones culinarias en un sentido íntimo y directo desde su quehacer diario, ya sea en una dimensión ritual o en una dimensión cotidiana, y es una labor femenina no por exclusión del hombre de la cocina, sino sobre todo por la reclusión de la mujer en ella como parte de un proceso histórico. Y en la actualidad, a partir de la tercerización económica, sobre todo en la región de valles centrales de Oaxaca, este tipo de prácticas también representa una de las principales estrategias de ingreso complementario e incluso de emancipación económica. Entonces, esta articulación realmente tiene que ver muchísimo con el ajuste al gusto percibido en la demanda turística, por ejemplo, en el aprovechamiento de versiones vegetarianas de platillos que ya existen, por ejemplo, sobre todo a partir de la realización de las celebraciones de Cuaresma, en las cuales pues existen platillos como moles, que a lo mejor la principal base no es una proteína animal, sino que son hongos, quelites, o también el incremento en los precios de los platillos de restaurantes a una tasa mucho mayor que en el incremento a las fondas por los cargos de servicios de una cocinera tradicional. Y lo importante aquí, a partir de la reproducción de las distintas desigualdades, es que beneficia a quien puede, a partir de la concentración inicial del capital económico, pagar un predial o alquileres en espacios céntricos o adyacentes a rutas de los principales flujos turísticos. Esto en términos muy espaciales, y en términos más sociales, pues también beneficia al capital social de quien puede articular los contactos de quienes están generando este tipo de espacios de exposición y de visibilización de las culturas culinarias locales al visitante, con su correspondiente captación de la derrama económica. Aquí, muy brevemente, en la práctica real que me refería antes de una acción situada de la política de Estado, destacan pues como agentes no gubernamentales en Oaxaca la Asociación Local de Cocinas Tradicionales, los restaurantes del cuadro central de la ciudad, y sobre todo los incorporados a la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados, la Asociación de Hoteles, y en agentes gubernamentales la Secretaría de Turismo Estatal Local, la Secretaría de Cultura y Arte y la Coordinación de Culturas del municipio. Esto significa, en pocas palabras, que estamos ante un choque de paradigmas de prácticas alimentarias, en el cual, sobre todo a partir del diálogo que vaya a determinar este tipo de inclusión o exclusión, pues también se van a excluir de este tipo de paradigmas a las cocineras urbanas ambulantes, ya que en última instancia no se reconoce la validez de sus procesos y de los conocimientos de la misma forma que los adscritos a los cánones de una cocinera tradicional paradigmática. Y también es importante no ignorar el problema del esquema de autoría culinaria individual asociado más a chefs individuales, a restaurantes individuales que se articulan sobre todo a partir de las guías que orientan el turismo en distintas regiones y las tradiciones de conocimiento colectivo de este tipo de prácticas comunitarias. Sobre todo, bueno, los encuentros de cocineras tradicionales son los foros más visibles de este tipo de espacios ya concretos, a lo que me remito anteriormente de los esquemas de autorías, que también la modalidad obligatoria de concursos impone una dinámica individualizante. La participación solo a través de la autoridad municipal realmente limita el espectro de participación a quien está en el radar de los decision makers de las políticas públicas, y la cesión de derechos de las recetas de quien participa, pues también se debe a este paradigma autoral individual y la importancia del capital social. Ya para terminar, en todo caso, se trata de un debate de la articulación de tradiciones culinarias como productos turísticos versus elementos culturales sujetos a salvaguardia. Existe una intersección de prácticas muy interesante entre patrimonios para la mercantilización o la preservación
sobre todo incentivada como para el mantenimiento de un bagaje de acervo para la oferta turística. Y existen también juegos paralelos de distinciones entre la oferta, de quién está en los restaurantes, quién está cocinando, y una distinción en la demanda. Y, pues, ante todo, la importancia de las redes y capital social, que determinan estructuras y posibilidades de participación en términos reales. Y, bueno, por motivos de tiempo, yo lo dejaría hasta aquí. Muchísimas gracias, Diego, por condensar también este final de comunicación. Tenemos una pregunta, si queréis ir pensando alguna pregunta para Diego, me la podéis enviar por privado. Tenemos una pregunta para José Antonio, la tengo por aquí anotada. Es una pregunta de María del Pilar Leal. José Antonio pregunta, ¿cuáles son las dificultades de comercialización de los productos? ¿Tiene también que ver con el volumen de producción? Y cuando hablas de aceptación de los productos, ¿cuáles son los argumentos de los chefs para no comprar los productos de las chinampas? ¿Son solo los o hay otros colectivos? Si puedes comentar un poco, te lo agradecería. Un saludo. Sí, gracias. Hola, Pilar. Me gustó leerte, verte. Y Pilar, una gran colega, muy, muy querida. Sí, yo creo que lo que se enfrentan ahora en los encadenamientos cortos tiene que ver, y al menos de la voz desde los restaurantes o de los cocineros, es la poca estandarización de los productos, es decir, que ellos, el suministro en la estandarización, que ellos están acostumbrados a pedir jitomates que pesen 250 gramos, que tengan ciertas características organolépticas y que se enfrentan y desde la voz desde los restauranteros y también de los chinamperos, pues que ellos no pueden producir en ningún motivo y de ninguna manera productos uniformes, ¿no? Y también lo que nos hemos encontrado es que se enfrentan también a que a la garantía del suministro, que dicen, yo no sé si la próxima semana puedo tener 40 lechugas como me las pides. Entonces, a pesar de que hay buenas iniciativas, yo creo que uno de los impedimentos más grandes es esto, el garantizar la producción suficiente, que es yo creo que de las problemáticas más importantes en negocios de alimentos y bebidas. Sí hay más colectivos y ahora creo que están ganando mucho más visibilidad a partir del confinamiento, que hay cada vez una emergencia más fuerte de colectivos y cooperativas chinamperas, y que lo que estamos viendo y lo que estamos presenciando es que cooperativas muy pequeñas están empezando a congregar en colectivos más grandes, y que también en este marco legal o en los marcos de las cooperativas están buscando ya algún tipo como de registro, reconocimiento, para que puedan entonces agruparse jurídicamente y tener pues ciertos derechos, pero también ciertas obligaciones en tanto cooperativas reconocidas como tal. Muchas gracias, un saludo, gracias, José Antonio, un abrazo. Pilar, abrazo fuerte. Muy Pilar. Interesante. Gracias. Muchas gracias, José Antonio, por la respuesta, también a Pilar por la pregunta. Gracias también a Diego, que no sé si lo comenté porque vamos un poco rápido. Me ha resultado súper interesante, Diego, este comentario, esta idea que mantenía sobre la patrimonialización como un terreno en disputa. Cuando hablas de la exotización y apareció una fotografía de la Guelaguetxa, me parece una idea muy, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta más. Por aquí no me entra por el chat. Por este lado del hemisferio me están metiendo prisa. Así que si os parece, vamos dando por concluida la mesa y vamos dando por concluida la sesión de hoy, del día 24. Yo os agradezco a todos y a todas el haberos ajustado al tiempo. Entiendo que a veces es muy complicado y os agradezco también pues, bueno, participar de este congreso y compartir vuestros trabajos de investigación. Por mi parte, nada más, desearos mucha suerte en vuestras investigaciones y desearos también mucha salud en estos tiempos tan difíciles. Y espero que otro año en el Congreso de ICAS nos encontremos cara a cara y podamos seguir debatiendo. Agradeceros enormemente la participación y a las personas participantes, pues bueno, estar también ahí
Nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días y damos por concluida esta mesa. Os enviaremos las participaciones de comunicación y también los links donde están todas las ponencias grabadas para que podáis volverlas a ver o revisarlas. ¿De acuerdo? Nada más. Abrazos y a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Hasta a todos luego, los un gusto. ponentes. Saludos. Muchas gracias. Gracias y adiós a todos. Saludos a todos. Gracias. Saludos. Saludos, Antonio. Muchas gracias por compartir. Saludos y gracias. Saludos.